Mientras usted abre en el libro de Esther, me gustaría empezar hablando de los lugares, ¿no? Todos tenemos un lugar preferido, los lugares en los que nos gusta estar, lugares a los que acudimos para sentirnos bien, lugares que nos dan paz, lugares que elegimos para desconectar, ¿no? Piense usted cuál es ese lugar, el que usted más prefiere. Hay lugares también que preferimos para irnos de vacaciones, lugares que elegimos para descansar. Algunos eligen la playa como un lugar de descanso, quietud, para no moverse tanto. Otros eligen algo más activo, recorrer ciudades, arman recorridos, museos, sitios de interés. Algunos otros, por ahí montañas, bosques, ¿no? Recorrer y hacer excursiones. Cada uno tiene, según el momento de la vida, elige diferentes lugares para estar. Hay también dentro de nuestro hogar lugares que elegimos para estar, ¿no? Algunos, los más jóvenes, eligen el dormitorio y para los padres es difícil entender cómo pasan tanto tiempo dentro de su habitación, pero ellos están cómodos ahí, una computadora, una buena señal de internet, un celular, unos auriculares y ya está. Otros tal vez eligen la cocina, ¿sí? Para estar. Algunos eligen la cocina porque está la heladera cerca, ¿no? También otros el living, ahora en invierno, un sillón cerca de una estufa de un hogar para mirar una serie, para leer un libro tal vez. Y también hay lugares que ocupamos dentro del ámbito donde nos movemos. Entonces algunos ocupan un lugar de mando y tienen que dar órdenes porque así lo exige su puesto. Entonces pienso en un jefe, en un director de una empresa, en un director de colegio. Sí, también dentro de los equipos de trabajo hay diferentes roles que hay que ocupar. Y también pienso esta mañana que como cristianos ocupamos un lugar, ¿no? Un lugar dentro del plan de Dios para nuestra vida, un lugar en el que Dios espera que nos va a ubicar y que espera que ocupemos. Un lugar en medio también, en medio de una sociedad que día a día le da la espalda a Dios. Dios nos puso ahí en un determinado lugar, ¿no? Y nosotros no estamos ahí por casualidad. El Señor pretende que nosotros ocupemos ese lugar en el que Él nos pone y que actuemos en consecuencia con una conducta y con una ética cristiana, ¿no? Y esta mañana intentaremos pensar acerca de esto, de cuál es el lugar que Dios me pide que ocupe en mi vida y tal vez en medio de alguna circunstancia dolorosa por la que estoy pasando. ¿Cuál es ese lugar? ¿No? El libro de Esther y su mensaje va por ese lado. Entender que Dios espera de mí como cristiano que yo ocupe un lugar y que va a permitir en su soberanía determinadas circunstancias, que me va a situar en determinados lugares que Él espera que como sus hijos ocupemos, ¿no? El libro de Esther va a contar, y en un ratito lo vamos a leer y también a repasar, que los judíos estaban viviendo un gran drama, ¿no? Y Mardoqueo, uno de los personajes principales del libro, junto con Esther, le va a contar esa inquietud, esa angustia que él sentía a Esther. Ellos estaban sentenciados a muerte como pueblo, ¿no? Y entonces en medio de esa sentencia él le va a hacer una pregunta que es trascendental y que creo que es la pregunta del libro y que va a dejar pensando a Esther, ¿no? Esther, una judía que había llegado a ser reina del imperio persa, tiene ella en sus manos la posibilidad de intervenir por su pueblo. Y él le va a decir en un momento determinado, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Creo que él estaba diciendo, le está diciendo, tal vez vos estás ahí para esto. Tal vez vos estás en ese lugar, como reina, en su caso, para este momento en particular. Esta circunstancia por la que te toca pasar tiene un fin, aunque vos todavía no te hayas dado cuenta. Capaz el sentido de ocupar ese lugar es para que hoy lo demuestres, ¿no? Vamos a leer entonces en el libro de Esther, en el capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer un par de versículos del capítulo 3 y después vamos a saltar al capítulo 4. Dice Esther 3, 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Pasamos al versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día, y salieron los correos prontamente por mandato del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber,
pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran llanto, gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo lo declaró todo lo que le había acontecido, y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría sobre los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Hasta acá nada más, una lectura de la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto de lo que acabamos de leer? El libro cuenta la llegada al trono de la reina Ester, una joven judía, virgen, hermosa, dice que era huérfana y que fue adoptada por Mardoqueo, que era su primo y fue su tutor, también judío. El rey Asuero, que en la historia es conocido como Jerjes I, va a organizar una fiesta, y esto está contado en el primer capítulo, para ostentar toda su riqueza. Y en medio de esa fiesta él da una orden a la reina que estaba reinando en ese momento, que se llama Vasti, y la reina lo desobedece, y entonces es destituida de su lugar de reina. Y después de un proceso de selección, en todo el imperio van a elegir una nueva reina, y ahí llega Ester, judía, a ser reina. En medio de todo esto también pesa una sentencia al pueblo judío. Mardoqueo va a descubrir un intento de asesinato al rey, un complot, lo declara, ¿sí? Salva la vida del rey, y Amán, que es ese personaje que está ahí también, principal, que es como el villano de la historia, es el consejero, el primer ministro del rey, la mano derecha del rey Asuero, tiene un problema personal con Mardoqueo, una cuestión de orgullo. Y entonces él dice: yo no me voy a vengar solo con Mardoqueo. Como él sabe que Mardoqueo es judío, dice: voy a tomar venganza con todos los judíos que están dentro del imperio. Y trama un plan para deshacerse de los judíos. Y convence al rey para dar la orden de matar a todos los judíos que estaban ahí, en el reino. Y entonces, lo que leímos, Mardoqueo habla con Ester, y Ester va a tener que decidir si su fe es una fe verdadera, una fe sólida, o si son solamente palabras. ¿Cuál es el mensaje que gira en torno al libro? La providencia de Dios, ¿no? El mensaje gira en torno a la providencia de Dios en favor de sus hijos. Y también en cómo un siervo de Dios debe jugarse y comprometerse con su fe, ocupando el lugar en el que Dios lo puso. Esto es lo que va a descubrir la reina Ester. ¿Cuál es la curiosidad que tiene el libro? No se menciona nunca el nombre de Dios de manera explícita. Usted va a repasar la historia de Ester en todo el libro y nunca va a encontrar la palabra Dios. Sin embargo, su presencia está implícita ahí en la salvación y la providencia del pueblo judío por parte de Dios, ¿no? La reflexión de esta mañana va a girar en torno a 3 lugares en los que Dios nos coloca. Y el primero de ellos es el lugar del llanto, el lugar del dolor, el lugar de la angustia.
Lo primero que llamó mi atención fue en este pasaje que leímos el dolor de Mardoqueo y el llanto de todo el pueblo judío. Dice que Mardoqueo iba por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y la definición de clamor es gritos de dolor o queja. Cuando uno escucha que una persona está clamando, y muchas veces la frase es está clamando por su vida, uno se da la idea de que esa persona está sufriendo. Y dice que no solamente Mardoqueo, sino también los judíos iban por la ciudad con gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Era un momento de dolor y de angustia para todos los judíos en ese momento. Estaban pasando por ese momento de angustia. Pesaba sobre ellos una fecha de sentencia de muerte con una fecha establecida. Y eso, lógicamente, va a provocar el llanto de todo el pueblo, ¿no? Hay diferentes tipos de lágrimas en la vida de una persona. Y en la Biblia también hay un sinfín de momentos de lágrimas también. Usted sabe que hay momentos de lágrimas de tristeza y amargura cuando nos toca atravesar un momento de dolor y angustia. Cuando llega a nuestra vida uno de esos momentos por los que nadie quiere pasar, pero que todos pasamos, ¿no? Y para los que no hay una respuesta, para los que la gente no sabe qué decirnos, o cuando nos toca a nosotros acompañar a alguien, no sabemos bien qué decir. Cuando nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿No? Y entonces uno abre la palabra de Dios y encuentra allí a Job, que él va a decir tan gráficamente: mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Dice Job en el capítulo 16. ¿No? Mi rostro está inflamado con el lloro. Todo el mundo sabe que cuando uno llora una noche, al otro día se levanta con la cara hinchada, ¿no? Un Job que de un momento a otro se encontró perdiéndolo todo. Todos debemos atravesar esos momentos, donde sentimos que el pecho se nos hunde, que nos cuesta respirar, donde tenemos una presión asfixiante, momentos donde no podemos pensar con claridad, donde solamente podemos llorar, y sabemos también que son pruebas que llegan a nuestra vida, pruebas como las que tuvo que pasar David. Él dice en uno de sus salmos: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, ¿no? David era un poeta también, pero qué manera de graficar el sufrimiento. Mis ojos están gastados de sufrir, dice él. También existen lágrimas de alegría, hay que decirlo, ¿no? Cuando cumplimos una meta, cuando recibimos una buena noticia, también hay lágrimas de alegría. Hay lágrimas también cuando fracasamos, y son lágrimas amargas porque no cumplimos nuestras expectativas, porque nos damos cuenta que no estuvimos a la altura de algo, o porque cuando somos derrotados por las circunstancias. Y uno abre el Evangelio y se encuentra con Pedro llorando, ¿no? Dice que Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y el Evangelio de Mateo dice que saliendo fuera Pedro lloró, pero lloró de una manera particular. ¿Recuerda usted cómo llora Pedro? ¿Cómo llora? Amargamente, ¿no? Y también en una palabra uno se da cuenta de la tristeza de ese hombre que sabía, que estaba llorando, que sus lágrimas eran las lágrimas de una persona que sabía que había fallado, ¿no? Que le había faltado y le había traicionado a su maestro. No había estado a la altura de Jesús y lo había conocido durante 3 años. Hay lágrimas también en las despedidas, ¿sí? Despedidas que tienen que ver con la distancia física, y entonces se va un ser querido lejos a vivir a otro país, a otro lugar, y no lo vamos a ver durante mucho tiempo, y lloramos porque dejamos de verlo, ¿no? Y cada vez esto pasa más en nuestro país. Sentimos que hay más de los nuestros que cada vez se van buscando otra cosa, ¿no? Y los que quedamos acá sufrimos esa distancia. Y alguno puede decir: la tecnología hoy ayuda, y es verdad, ayuda. Pero también yo sé que no es lo mismo, y estoy de acuerdo con que no es lo mismo. Porque no se puede abrazar a la distancia, porque dejamos de sentir su perfume, ¿no? Ese aroma que tiene la persona en particular. Para los que son padres sabemos que esto es así. Y extrañamos, y a veces esa distancia nos lleva a las lágrimas, ¿no? Y también recuerdo entonces en la palabra de Dios a David con Jonatán, que se tuvo que despedir de su amigo por una circunstancia dolorosa, porque tenía que cuidar su vida. Y dice la Biblia en 1 Samuel que David se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Se estaban despidiendo, 2 personas que se amaban, ¿no? También hay lágrimas en los reencuentros. Cuando esa distancia física que decíamos recién se termina, porque una de las partes viaja y se encuentran. Hay abrazos y lágrimas que mucho tiempo estuvieron retenidos como una especie de aduana emocional y se pueden liberar, ¿no? Y entonces uno abre la palabra de Dios y encuentra a José. Esta última semana estuve repasando la historia de José,
Un hombre que sufrió tanto en su vida y que se vio impedido de estar cerca de su familia y sobre todo de su padre, injustamente porque lo habían vendido sus hermanos como esclavo. Y mucho tiempo después se va a reencontrar con su padre, un padre que lo creía a él muerto. No dice, José unció su carro, dice Génesis, y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Yo pensaba en ese José. Qué injusto tener que haber estado separado de su padre, que lo amaba durante cuánto tiempo y se tienen que encontrar en otro país, en otra nación. Y lloraron, ¿no? Hay también lágrimas en las despedidas que nos impone el ciclo de la vida. Entonces perdemos físicamente a un ser querido. Y son despedidas dolorosas, porque a veces son intempestivas y no nos dan tiempo a despedirnos. Y a veces son dolorosas porque también se hacen demasiado largas. Y vemos a la persona sufrir, y sufrimos también con ella, ¿no? Y uno encuentra en el Evangelio de Juan a Jesús que llora a Lázaro, su amigo, ¿no? Y que dice que viendo a María llorar y a las personas que la acompañaban, Jesús se conmovió, se estremeció en espíritu y dijo, ¿dónde lo pusieron? Y le dijeron, maestro, ven, ve. Y dice que Jesús lloró cuando fue a ver a Lázaro. La palabra de Dios nos muestra que hay muchas y diferentes razones que provocan nuestras lágrimas. Pero ¿sabe qué? Lo más maravilloso del Evangelio es que siempre nos da una respuesta. Y cuando nuestras lágrimas están a flor de piel, la palabra de Dios nos regala una de las promesas más hermosas que podemos encontrar. Y encontramos a Jesús en el Sermón del Monte diciendo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, ¿no? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Yo pienso que no hubo lágrimas más sentidas que las de Pedro, ¿no? Una persona que se supo en falta. Y no debe haber dolor más profundo que el de saber que hemos traicionado a aquel que nos amó hasta la muerte. Recién recordábamos ese sacrificio. Y entonces pienso en Pedro y pienso en el dolor que le debe haber generado haber traicionado a Jesús, ¿no? No haber podido estar a la altura de lo que representó Jesús. Y en 1 Corintios el apóstol Pablo va a mencionar casi de pasada, ¿no? Que el Señor Jesús se le apareció a Pedro una vez resucitado, ¿no? Y pienso que la última vez que Pedro lo vio a Jesús con vida, él había sentido, porque dice que cruzaron miradas, había sentido el dolor en la mirada de su maestro, ¿no? Y esa mirada había quemado el corazón de Pedro y dice que él lloró amargamente y no hubo consuelo en Pedro hasta que se pudo reencontrar con Jesús, hasta que Jesús lo fue a buscar una vez resucitado. Y entonces Jesús lo agarra a Pedro, lo lleva aparte y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro va a contestar, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Pero pienso en Pedro esos días, desde el momento en el que lo negó hasta el momento en que Jesús pudo consolarlo. ¿Cuánto dolor habrá pasado? ¿No? Y solamente en ese momento Pedro encontró la consolación del que llora. Solo ahí pudo dimensionar la profundidad de las promesas de Jesús, lo que había escuchado en el Sermón del Monte. Y me animo a pensar que tal vez para Pedro en el Sermón del Monte esa promesa de bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación haya sido tal vez palabras. Pero en ese momento de dolor, él encontró la consolación. También María Magdalena fue al sepulcro de Jesús llorando, fue a buscar el consuelo en el lugar donde habían puesto a Jesús, ¿no? Y se encontró con esas palabras reconfortadoras del Señor. Le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿No? Y la Biblia nos va a contar en el Evangelio de Juan que dice que ella lo confundió con la persona que cuidaba el huerto, no se dio cuenta que era Jesús. Y entonces el Señor le dijo, María, ¿no? Y ahí ella reaccionó, lo reconoció porque escuchó la voz. Le dijo, maestro, ¿no? Porque las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y uno percibe claramente que en esa palabra maestro, en la que había pronunciado María, las lágrimas se habían ido, ¿no? Y que el gozo y la alegría borraron la tristeza que ella sentía, porque encontró al verdadero Jesús en medio de su dolor. María también experimentó el verdadero significado de bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. María encontró el consuelo en la presencia de Jesús. Pero hay que destacarle una cosa, que ella lo estaba buscando. Estaba buscando a Jesús, estaba buscando al Señor en medio de su dolor. Y hay que aprender a buscar a Jesús, hay que aprender a buscar a Dios en medio del dolor. No es fácil, pero es necesario, ¿no? Si buscamos de corazón a Jesús, Él borra
las lágrimas que llevan a nuestros ojos, ¿no? Porque así como María, nosotros también podemos hallar en Él al Dios de toda consolación. Y hay veces que cuando llevamos en nuestra vida una carga que provoca lágrimas, tendemos a quejarnos, a lamentarnos y a poner en tela de juicio el por qué, ¿no? Uno empieza a preguntarse por qué. Y entonces llegamos a cuestionar a Dios, cuestionamos su sabiduría, cuestionamos su soberanía y también cuestionamos su benevolencia, ¿no? Y hasta nos preguntamos, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Cuántas veces se encontró usted haciéndose esta pregunta? ¿Por qué, Señor? Creo que el ejemplo de Job es el ejemplo que nos da la respuesta a esto, ¿no? Él nos enseña tanto cuando responde la insensatez de su esposa. Dice la Biblia que le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Dice la Biblia que no pecó Job en todo esto con sus labios. Jesús no dijo, los que se lamentan, los que se quejan recibirán consolación. No dijo, los que se lamentan o los que se quejan serán consolados. Él dijo, los que lloran recibirán la consolación. Y el concepto bíblico del llanto es el de reconocer una necesidad. Es decir, necesito esto, Señor, y después ponerla delante de nuestro Dios y Padre. Y recuerdo el ejemplo de Ana, ¿no? Oró con amargura de alma y lloró abundantemente. Pero dice que después de orar, se levantó, se fue y no estuvo más triste. El Señor nos dejó su palabra y fue claro. En Mateo dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No olvidemos nunca que es un Padre fiel y misericordioso que comprende nuestras lágrimas y que nos invita a ir hacia Él, con la maravillosa promesa de que vamos a recibir la consolación. Un cristiano encuentra el verdadero consuelo a su dolor cuando acude a Jesús, ¿no? Y pensaba esta semana que si hoy nos toca atravesar un momento de llanto en nuestra vida, como cristianos debemos entender que también son lugares en los que Dios nos coloca y los que Dios quiere que ocupemos. Son lugares en los que en su soberanía Dios nos ubica. Y una vez se pregunta ¿por qué? Tal vez es para nuestro crecimiento, para nuestro aprendizaje y tal vez para que en un futuro podamos ser de bendición a otros que transiten ese lugar. ¿Cuántas veces un hermano fue de bendición a nuestra vida cuando estábamos pasando dolor? Y tal vez nuestro dolor sea de bendición en el futuro para otras personas. Y Pablo lo explica claramente en 2 Corintios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Este es el primer lugar en el que Dios a veces nos ubica. El segundo lugar en el que Dios nos ubica, en el que Dios nos coloca, es el del ejercicio de la fe, ¿no? Y en ese ejercitar nuestra fe tenemos que descubrir la providencia de Dios en favor nuestro, que somos sus hijos. Y esto es un poco también de lo que nos va a hablar el libro de Esther. Mardoqueo, dijimos, es uno de los personajes más importantes del libro junto con Esther. Pero no es importante solo porque crió a Esther, no es importante porque salvó la vida del rey Asuero. Creo que es importante porque él es quien tiene bien claro quién es Dios y quién es él delante de Dios, ¿no? Mardoqueo es la persona dentro del libro que confía ciegamente en la providencia de Dios. ¿Qué significa el término providencia? Es el cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios, ¿no? El cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios. La fe pura de Mardoqueo en esa providencia, en ese cuidado, se ve en sus palabras. Dice que le dijo Mardoqueo a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas, absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, ¿no? Y él está convencido en sus palabras de que Dios va a librar al pueblo judío de esa sentencia que pesaba sobre ellos. Y le dice a Esther, si vos no actuás, si vos no te comprometés, si vos no te haces cargo de quién sos, de por qué estás acá y del lugar que tenés que ocupar, la liberación para nuestro pueblo va a venir de alguna otra parte, ¿no? Ahora, yo pensaba, ¿sabe Mardoqueo cuál es esa otra parte? Él no lo sabe, no sabe de dónde
Dios va a actuar, pero está convencido de eso, confía en Dios. Él confía en Dios a pesar de que su única carta, la carta que tiene en la mano, que es Esther, está dudando, ¿no? Pero a veces esas son nuestras cartas, las cartas con las que nosotros jugamos, las cartas humanas que nos hacen dudar. Dios tiene las suyas y no siempre nos las muestra. Y las palabras de Mardoqueo son hermosas porque son una expresión de gran fe. Yo sé que esta semana los grupos de crecimiento hablaron de esto, hablaron de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos. Y es también la definición de lo que estaba viviendo Mardoqueo. Él tenía la certeza de que Dios iba a actuar. Si no era por Esther, iba a ser de otra manera, pero iba a actuar. Estaba convencido de algo que no podía ver, pero confiaba, ¿no? Él no sabía cómo, pero confiaba en la providencia y en el cuidado de Dios. Confiaba en las promesas de Dios. Promesas que también son para nosotros y que el apóstol Pablo señala en sus cartas. Dice en 2 Tesalonicenses: pero el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. La fe de Mardoqueo es una fe honesta, es una fe sincera, es una fe pura, que florece en medio de los problemas, que renace en medio de las adversidades, que sale a flote en medio de una situación traumática, porque Él es capaz de confiar. Confía como confió Abraham, que también Pablo lo va a destacar en el libro de Romanos. Dice: cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Y así vino a ser padre de muchas naciones conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. Y dice Pablo: la fe de Abraham no se debilitó, aunque tenía ya casi 100 años de edad y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos. Pero Pablo dice: no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte, alabó a Dios, ¿no? Y nuestra fe debe estar puesta siempre en Dios. Aún en situaciones desalentadoras debemos confiar y esperar en su providencia. Y creo que esta es una lección que tenemos que internalizar como cristianos. Que las dudas de las tormentas que nos tocan atravesar a diario, circunstancialmente, nunca nos lleven a dudar del poder y del amor de Dios por nosotros. La fe de Mardoqueo es un llamado de Dios a ocupar un lugar que Él espera que nosotros ocupemos. Nuestra fe es probada por Dios y nos insta, nos está instando a que ocupemos ese lugar, el lugar de ejercitar nuestra fe. Donde no hay espacio para la duda y donde la fe le gana a los miedos, ¿no? A veces este lugar es difícil ocuparlo en medio del dolor, en medio de la prueba, ¿no? Pero si uno sabe ocupar ese lugar, termina siendo un lugar de gran crecimiento y aprendizaje espiritual para mi vida, para nuestra vida como cristianos, ¿no? Cuando la tormenta haya pasado, cuando la crisis pase, podemos mirar para atrás y decir: bueno, hoy estoy más cerca del Dios verdadero, ¿no? Hoy pude encontrarlo a Él, a ese Dios que conozco de verdad cuando mi fe se fortalece por la prueba, y decir, como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? El tercer lugar que Dios espera que ocupemos y en donde nos ubica es el lugar del compromiso. Y un cristiano tiene que estar dispuesto a pagar un precio por su fe. Y Esther se va a hacer cargo de su fe. Y yo creo que esta es una de las claves del libro, de las enseñanzas que nos deja, o por lo menos que yo saco de este libro. La gran pregunta de Mardoqueo, que pone en jaque a Esther, es una pregunta que yo me la hice, ¿no? Y él le dice a ella: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si para esta hora Dios te puso en este lugar para este momento en particular? ¿No? Y hoy me gustaría que pensemos que Mardoqueo nos está hablando también a nosotros, que Dios a través de esta historia quiere decirnos algo. La gran pregunta que Mardoqueo le hace a Esther es una pregunta profunda y personal, porque nos hace cuestionar todo. Cuestiona quiénes somos, cuestiona nuestra fe y nos hace preguntarnos si realmente nuestra fe es una fe verdadera. Él le dice: ¿quién sabe si para esta hora has llegado? ¿No? Y le pido que me acompañe en esta reflexión final y que haga suyas estas preguntas que se desprenden de la pregunta de Mardoqueo. ¿Por qué estoy hoy acá? ¿Por qué Dios quiere que escuche esto? ¿Qué tiene Dios para decirme? ¿Para qué soy su hijo? ¿Cuál es el lugar que Dios espera que ocupe en mi vida? ¿No? Y Esther, en un momento determinado, comprendió a Dios, entendió que ella no estaba ahí por casualidad, que no es que había llegado a ser reina de ese lugar porque, bueno, las cosas fueron así y nada más. Dios la había puesto ahí, Dios tenía un propósito para su vida.
Y en ese momento le mostró las cartas. Y ella entendió lo que todo cristiano entiende en un determinado momento cuando responde estas preguntas. Hay un precio que pagar por ser cristiano. Hay un precio que pagar por llamarme hijo de Dios. Y cuando ella lo descubrió, decidió que iba a pagarlo, ¿no? Se iba a presentar delante del rey, a pesar de que no había sido llamada, como explica ahí el pasaje que leímos, de que no tenía acceso libre a la presencia del rey, pero dice la Biblia que antes se preparó, ayunó, ¿no? Y dijo entonces, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco que perezca. Esther entendió lo que Dios quiere que hoy entendamos nosotros. Que si realmente soy su hijo, que si realmente soy cristiano, tengo que jugármela de verdad de una vez por todas por mi fe. Ocupar ese lugar. Señores, yo soy esto, yo soy cristiano. Creo en Jesús como mi Salvador y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación para todo aquel que cree. Y si tengo que morir, bueno, moriré, dice Esther. No importan tanto las consecuencias. Tal vez cuando uno se la juega de verdad por Dios mueran cosas. Perdamos cosas, no mueran vínculos, mueran relaciones, amistades que tal vez no valían tanto la pena. Tal vez perdamos y mueran cosas a las que hoy le damos un valor superlativo. Dios tenía un plan para Esther, ¿no? Y aunque ella primero dudó y no lo entendía, finalmente pudo cumplirlo, pudo cumplir el plan que Dios había pensado para su vida. Ahora, el plan de Dios no se iba a arruinar por Esther. Si ella le daba la espalda a Dios, no se iba a arruinar su plan. Y Mardoqueo se lo hace saber. Dios es más grande que cualquiera de nosotros. Es muchísimo más grande que cualquiera de nosotros. Y a veces cuando un creyente, un cristiano se aleja de Dios, muchos otros cristianos entran en shock, entran en dudas. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora se va a caer todo? Dios es más grande que cualquiera de nosotros. No se arruina el plan de Dios. Tal vez esa persona que se aleja de Dios arruina el plan que Dios tenía para su vida, pero Dios en su soberanía sigue adelante, porque nadie puede arruinar los planes de Dios. Y entonces uno recuerda el pasaje de 1 Samuel 16, cuando Dios le va a decir a Samuel, ¿hasta cuándo, Samuel, vas a llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado? ¿No? Samuel no podía avanzar en su vida, se estaba lamentando. Dios le dice, llená tu cuerno de aceite y andá a la casa de Isaí que me he provisto de rey de uno de sus hijos. En el corazón de Dios ya estaba David. Y van a pasar muchos años. Los planes de Dios no se arruinan, ¿no? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan para usted, un plan para mí. Y creo que hoy nos pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al lugar donde te puso? ¿No? El plan de Dios va a continuar a pesar de nuestra decisión. Más allá de la decisión que vos tomes, el plan de Dios va a seguir. Porque nadie puede arruinar los planes de Dios. Lo que puedo hacer es arruinar el plan de Dios para mi vida. Lo que podemos hacer es arruinar el plan de Dios para nuestra vida. Yo creo que Dios nos pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y el libro de Esther es un llamado de Dios para que ocupemos un lugar en el lugar que Él nos puso, ¿no? ¿Alguna vez se detuvo a pensar en esto? El lugar que ocupa usted en la sociedad, el lugar que ocupa en su familia, el lugar que ocupa en el mundo, el lugar en el que Dios nos puso. Cada uno de nosotros está en un determinado lugar y no estamos ahí por casualidad. Y tal vez Dios nos puso ocupando un lugar en una familia disfuncional donde solamente yo sea cristiano y donde mi lugar sea el de mostrar el amor de Dios en medio de un clima hostil. O tal vez nos puso en un trabajo donde prima un ambiente de competitividad, de rivalidad y donde yo tenga que mostrar también el amor de Dios. O en un lugar de estudio donde no se habla de Dios a otros, donde todo lo contrario, se imponen cada día más ideas en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios me puso acá? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué Dios quiere que esté ocupando ese lugar? ¿Por qué Dios permite determinadas circunstancias en mi vida? Circunstancias que a veces sabemos son dolorosas y que no terminamos de entender, tiene un propósito. Esther también es un llamado a pensar en los lugares en los que Dios nos pone. 3 lugares en los que Dios nos coloca, en los que Dios nos ubica. Uno en el que uno llora y recibe el consuelo de Dios si va en su búsqueda. Otro en el que tengo que ejercitar mi fe, aún en medio de la prueba. Y un tercero en el que tengo que jugarme por Dios. Tengo que asumir mi compromiso de lo que soy, que es lo que terminó haciendo Esther, y demostrar si mi fe es una fe sólida, es una fe verdadera que florece en medio de la prueba, o es una mentira que está sostenida solamente por algún tiempo, que como toda mentira en algún momento se termina cayendo.
¿Estás dispuesto a hacerlo? Esta es la pregunta que Dios nos hace esta mañana. ¿O te queda demasiado grande ese lugar? ¿Te animás o vas a darle la espalda a Dios? Son preguntas que Dios nos hace a nosotros esta mañana y que cada uno de nosotros tiene las respuestas. ¿Para qué estás hoy acá? ¿Para qué viniste? ¿No? Y podemos irnos de esta mañana, de este lugar, respondiendo en nuestro corazón, en una oración personal. Hoy estoy acá para hacerme cargo de mi fe en Jesús. Hoy estoy acá para ocupar, Señor, el lugar que vos querés que ocupe.